La leyenda del tesoro del Choqueyapo, de Antonio Díaz Villamil. Muy cerca de un pueblito de nuestras tierras bolivianas, cuyo nombre no se hace al caso, vivía hace muchísimo tiempo un hombre sin más compañía que la de un hermoso perro de Terranova. No se sabía de dónde había llegado. Vivía a una milla de la aldea en una antigua ermita abandonada. Cultivaba un pequeño jardín de pensamientos negros que eran sus flores favoritas, pero lo demás su vida era un completo misterio. Nadie sabía en qué ocupaba el tiempo, iba cada mes a la aldea a buscar lo necesario para su subsistencia y siempre pagaba sus compras en brillantes pepitas de oro puro. Cuantas veces le interrogaron sobre su vida, nuestro hombre permanecía siempre callado. Ni siquiera pudieron saber cómo se llamaba. Su aspecto era bondadoso, su mirada dulce y perdida en la lejanía. Tenía el rostro de color de cera, rodeado de una larga e inculta barba negra. Por la moneda que gastaba, se presumía en la aldea que era un minero huraño que había descubierto riquísimos yacimientos auríferos, pero el secreto de estas minas eran todavía más impenetrables que su misma vida. Muchos vecinos ambiciosos se habían propuesto seguirle a hurtadillas para sorprender el secreto, pero tuvieron que renunciar a sus propósitos, pues nuestro hombre, que tenía una mirada de águila en cuanto veía que algún intruso hollaba sus dominios, enviaba contra él a su enorme perro, que abalanzándose a la garganta daba buena cuenta del intruso, y si faltaba a esto, él mismo, echándose el rifle a la cara, mataba al merodeador con un balazo certero. Escarmentados los aldeanos cesaron de molestar al hombre misterioso, a quien por sus maneras raras consideraban como un loco. Sucedió una vez que nuestro hombre dejó de hacer sus acostumbradas visitas a las tiendas de la aldea, con visible desagrado de los comerciantes que dejaban de recibir en pago las codiciadas pepitas de oro. Al fin, después de algún tiempo, llegó corriendo su terrible perro guardián provisto de una bolsa sobre la espalda, entró sin titubear a la casa del farmacéutico y alcanzó a éste un papel que llevaba entre los dientes. Era una lista que el solitario enviaba pidiendo algunos medicamentos. Cuando el inteligente animal estuvo despachado, abrió más la boca y levantando su lengua puso a la vista del comerciante una gruesa pepa de oro. Era el pago de las drogas entregadas. La noticia de la enfermedad del hombre misterioso cundió en la aldea. Casi todos los vecinos, reuniéndose en casa del corregidor, resolvieron ir en corporación a visitarlo. A las claras se veía que tal visita no era para cumplir una de las obras de caridad, sino para ver de dónde sacaba el oro. Al día siguiente salieron todos los aldeanos en dirección a la ermita abandonada. Nadie había querido quedarse por no dejar de percibir algún provecho apoderándose del caudal del enfermo. Por el aspecto de la comitiva y por las variadas armas que llevaban, parecía más bien que iban en son de combate antes que en auxilio de un paciente. Al fin, desde medio camino divisaron la ermita. Con las debidas precauciones se fueron aproximando. Era que temían ver salir de un momento a otro al solitario con el fusil en la mano o a su temible perro. Pero nada de esto sucedió. Al acercarse los aldeanos a la puerta, ésta permaneció vacía. Olvidábamos decir que entre la comitiva de aldeanos habían también formado Luquitas e Isabelita, dos pobres huerfanitos que vivían en la aldea. Habían quedado completamente desamparados desde la muerte de sus padres, ocurrida años antes a causa de que el pobre hombre, trabajando en una mina para sostener a su familia, había contraído una enfermedad incurable. Durante la ausencia del padre, la mamá, una señora muy buena y que los quería mucho, también cayó enferma, y de un mal tan maligno que no tardó en llevarla a su tumba. Los pobres chiquitines la atendieron como pudieron, pero no lograron evitar el fatal desenlace. Los aldeanos, que eran gente egoísta, no le brindaron ningún apoyo y como consecuencia de esto murió en el más completo desamparo, dejando a sus hijos huérfanos. Nadie les ofreció un solo mendrugo de pan. Llegó el padre casi moribundo y no hizo más que ocupar el miserable lecho de la difunta. El rudo trabajo en una negra y húmeda mina le habrían destrozado los pulmones. Durante largo tiempo los dos niños se constituyeron en los más solícitos enfermeros,
pero como eran pobres y no merecieron ninguna ayuda del vecindario, tuvieron que ver con profundo dolor lo que su pobre papaíto se moría sin remedio. Murió el padre y los dos niños quedaron solos en el mundo, sin más subsistencia que la que podía proporcionarles su trabajo. Luquitas enseñaba a leer a los niños de aldea e Isabelita vendía tejidos y costura que su madre le había enseñado a hacer. En cuanto supieron que el solitario de la ermita estaba enfermo, ellos, bajo el impulso de un buen corazón y acordándose de lo mucho que habían sufrido sus padres cuando estuvieron enfermos, se propusieron ir a la ermita a auxiliar al solitario y aprovechar de todo lo que habían aprendido en la atención a sus mismos padres en su dolencia. Por esto, en lugar de llevar armas como los demás aldeanos, Luquitas llevó cuanto remedio les había quedado e Isabelita fue a vender un lindo tejido que había concluido. Con el producto compró una vasija llena de leche. Antes de entrar a la ermita, los aldeanos, temerosos siempre de que el hombre se defendiera, prepararon sus armas. Entre la semiobscuridad de la habitación pudieron distinguir al enfermo tendido sobre un tosco lecho. La barba negra y espesa acentuaba más la lividez de su rostro. Tenía los ojos cerrados y la boca entreabierta por la fiebre. La humedad del sudor frío le había pegado los cabellos a la frente. Casi no daba señales de vida. El perro, aquel terrible y vigoroso animal que tanto miedo les había infundido, estaba acurrucado al pie de su amo, y en lugar de acometer a los importunos, se contentó con gruñir melancólicamente. Los aldeanos, animados por la extraña pasividad del animal, fueron invadiendo totalmente la habitación, pero en lugar de hacer lo que realmente procedía en aquellos casos, o sea, auxiliar afanosamente al desdichado enfermo, se concretaron a examinar todos los rincones, esperando siempre encontrar el depósito de oro que tanto codiciaban. Resolvieron y traficaron todo, no dejaron ningún objeto en su sitio, y hasta tal punto llegó su ambición que se atrevieron a introducir las manos bajo de la almohada del enfermo, mas todo fue inútil, no hallaron ni la menor huella del precioso metal. Cansados por tan vanos afanes, resolvieron irse de allí, y esos hombres, enceguecidos por la avaricia y el afán de robo, en lugar de prestar siquiera algún auxilio al moribundo, salieron de allí sin que nada les importara el solitario. Inocencia y caridad. Solamente nuestros dos huerfanitos, Luquitas e Isabelita, quedaron en la ermita. Silenciosos y humildes habían permanecido junto a la puerta sin atreverse a penetrar, mientras los aldeanos revolvían todo. Después, cuando la gente salió para regresar a la aldea, ellos temerosos se hicieron a un lado para no estorbar. Solo cuando todos se hubieran alejado, los dos niños se atrevieron a entrar en la ermita. Se acercaron solícitos al lecho del enfermo, y mientras Luquitas examinaba al paciente para saber cómo debía curarlos, Isabelita recogía y ponía en orden todo cuanto los ambiciosos aldeanos habían desordenado. Entonces ocurrió algo extraño. El enfermo, que hasta ese momento parecía sin conocimiento, abrió los ojos para observar complacido todo cuanto hacían los niños. Luquitas, muy preocupado con su papel de médico, había echado unas gotas de líquido que tenía en una botella. Después extrajo el ungüento que tenía en una cajita y con ambas cosas comenzó a hacer fricciones en el pecho del enfermo. Enseguida ordenó a su hermana que calentara un poco de leche que había llevado, lo que Isabelita se apresuró a cumplir inmediatamente. Mientras la niña atizaba el fuego para calentar la leche, Luquitas le habló así: «Isabelita, ¿no te recuerda a este buen hombre a nuestro querido papá? Mírale, parece que sufre mucho, pobrecito». «Sí», dijo la niña. «¿Cuánto debe sufrir y tan abandonado? Oh, si pudiéramos curarle, cuán felices seríamos». Después, fijándose en el perro, la niña le dijo acariciándole: «Pobrecito, si muriera tu amo, te quedarías también huérfano como nosotros. Nadie te daría un pedazo de pan, y para comer tendrías que trabajar mucho». «No», le interrumpió Luquitas, «si este perro queda huérfano, nosotros lo llevaremos a nuestra casita, y allí los tres huérfanos pasaremos la vida de la mejor manera posible. Él será un noble y leal compañero».
El animal parecía que comprendiera las generosas palabras de los chicos y se les aproximaba a lamerles cariñosamente las manos. La leche del jarro comenzó a hervir y la muchacha ofreció al enfermo una taza humeante. Luquitas, haciendo un esfuerzo supremo, logró incorporarlo cuidadosamente sobre la cama. El solitario, que había estado escuchando embelesado todo cuanto manifestaban los niños, ya no pudo contener más tiempo su emoción, y olvidando su estado extendió los brazos y estrechó tiernamente contra su corazón a sus dos pequeños enfermos. Gracias. Dios os los pague, niños caritativos, les dijo. Cuán distintos sois de los que han venido hace un momento. Después recibió la leche que le ofrecía la niña y la sorbió poco a poco, notándose que le producía un gran alivio. Se notaba que en gran parte su postración era debida a falta de alimentos. Cuando hubo apurado todo el contenido de la taza, Isabelita le preguntó si quería más. Aceptó de mil amores el enfermo y la niña le sirvió una taza y aún le obligó a tomarse otra más. Nuestro hombre, reconfortado ya de su dolencia, se sentó en el lecho, llamó junto a sí a los niños y haciéndoles tomar asiento sobre su mismo lecho comenzó a hablar. Les manifestó que si bien su mal era bastante grave que le impedía levantarse de la cama, no había perdido ni un momento el conocimiento, pero cuando vio que llegaban los aldeanos, adivinando sus perversas intenciones, se había hecho el inconsciente para observar hasta dónde llegaba la maldad de aquellos. Al mismo tiempo había recomendado a su fiel perro que permaneciera quieto, aunque los aldeanos llegaran al caso de ofenderlo. Ahora, les dijo enseguida, si es verdad que me he convencido que esos aldeanos son completamente incapaces de la menor obra buena, en cambio he tenido la satisfacción de conoceros y comprender vuestra triste situación. Desde ahora ya no seréis huérfanos, os adopto como a mis hijos.